Bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar aquí con vosotros y hablaros de un tema que me he estado pues peleando muchos años y creo que es una gran oportunidad el poder hablar de esta disciplina. Creo que cuando miramos en el saco de ITIL, de las diferentes disciplinas, yo creo que en estos años o en esta temporada de crisis es muy importante ver qué disciplina o cómo cada una de las disciplinas aportan un granito de arena a los tiempos difíciles que muchas de las empresas están hoy día llevando. La gestión de la capacidad pues es una de esas disciplinas que dentro de lo que cabe es una gran desconocida, aunque en verdad todos lo sufrimos diariamente. He tomado este dibujo de la web, creo que es un dibujo muy adecuado, una viñeta muy adecuada, porque al final lo que estamos hablando cuando miramos gestión de la capacidad, al final lo que estamos hablando es de teoría de cola o las colas que todos los días vamos en las carreteras o cuando vamos a comprar, y hay que pensar cuando avanzamos en este proceso de dimensionamiento de servidores que al final lo que estamos haciendo es de alguna forma el entender el tráfico de entrada, saber en base a ese tráfico esas personas que están llegando pues van a llegar con una cierta pauta, y saber exactamente cuántas personas necesitamos poner detrás del mostrador para que esas colas pues sean lo más pequeñas posibles para que salgan lo antes posible. Ese es el tiempo de respuesta a la calidad del servicio, y eso es lo que hay que de alguna forma gestionar adecuadamente. No solo el entender la demanda que está entrando, pero también entender qué calidad de servicio nuestros usuarios finales necesitan, ¿vale? Entonces a nivel de agenda, pues vamos a hablar un poquito de la situación actual y por qué la gestión de la capacidad en sí creemos que es una de las disciplinas que está pues muy bien posicionada para poder llevar a cabo una serie o ayudar en una serie de los retos que las empresas tienen hoy día. Sabemos que los CEOs y los directores de empresas pues están buscando pues tener un mayor control sobre los gastos, sobre los riesgos, los recursos. Quieren invertir en esos proyectos que van a traer pues un ROI a corto plazo, y sobre todo quieren aumentar la visibilidad, quieren hacer partícipes a los usuarios de lo que ellos están viendo. Los usuarios es cómo hacerles parte del proceso en sí. Mi charla es más bien la parte de teoría, y luego la de Alarico es más bien en la práctica, cómo usan ellos el proceso de la capacidad dentro de Telefónica en el proceso presupuestario, etcétera. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es la disciplina en sí, ¿vale? Cuáles son los objetivos, qué beneficios nos aporta, cuáles son las actividades claves y sobre todo cómo se hace, qué proceso se sigue para llegar al final a un dimensionamiento de una serie de equipos que en base a una demanda pues va a proporcionar una calidad de servicio al usuario final. Luego nos vamos a enfocar en ciertas técnicas, en ciertas estrategias que son bastante concretas, que todas las empresas en verdad pueden poco a poco ir usando como una forma para recortar los gastos dentro del marco corporativo de innovación, de mejorar la productividad, etcétera. También es importante para llevar a cabo esas estrategias de tener pues una serie tanto de objetos como pueden ser la CMDB, la CDB, el proceso en sí, ¿no? El tener con qué necesitamos para llevarla a cabo, para poder usar esas estrategias a la hora de implementarlas. Hablaremos bastante sobre la gestión de la demanda, de los niveles de servicio, ¿vale? Porque al menos que entiendan la demanda y tampoco sabemos qué es lo que esperan los usuarios finales, pues es muy difícil de mencionar el equipo. Y finalmente hablaremos de un tema que hoy día es muy puntual, muy de última generación, por decirlo así, que es todo el tema relacionado con la consolidación y sobre todo la virtualización de los equipos, ¿vale? Es que es un poco a nivel de agenda. Hablamos antes, o he empezado diciendo que los directores están buscando una serie de inversiones que les van a traer fruto de una forma bastante más rápida. Entonces, si miramos a una de las muchas encuestas que los consultores hacen hoy día,
Pues en este caso es qué esperan los líderes de IT de las inversiones, qué esperan recibir a cambio de todas las inversiones que están haciendo en IT a corto plazo, en los próximos 12 meses. Y vemos que entre las principales, pues estamos hablando de reducción de gastos, de mejora de procesos, de aumento de productividad, de reducción del riesgo, etcétera. Cuando miramos los objetivos y miramos la gestión de la capacidad en sí, veremos que está muy bien alineado con lo que esperan los usuarios y los líderes de IT. De hecho, vemos eso, qué puede aportar la gestión de la demanda para cumplir con esas expectativas que los directores de IT necesitan. ¿Vale? Pero vamos a empezar con la definición. ¿Cuál es el objetivo de gestión de la capacidad? ¿Vale? Esta es una definición. Es un poco simplificada de lo que dice ITIL, es el disponer de la infraestructura, de los recursos informáticos necesarios para garantizar la calidad del servicio con un coste, un gasto menor posible. Es decir, sé que tengo que invertir dinero, sé que tengo que llevar a cabo una serie de objetivos para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio, pero también sé que tengo unos presupuestos que tengo que cumplir, ¿vale? Entonces necesito ese equilibrio, ¿vale? Entonces, empezando por sabiendo que tengo que crear una infraestructura, hay una serie de fuerzas que impactan, ¿vale?, el tamaño y la relación entre los diferentes objetos dentro de esa infraestructura, como puede ser la tarea, el trabajo a realizar, ¿vale? Lo que influye es saber exactamente qué es lo que espero que vaya a entrar en esta infraestructura, ¿vale? Esto también luego vamos a ver que es parte de la gestión de la demanda, el saber qué entra, cómo entra, cuándo entra, etcétera, ¿vale? O sea que el trabajo a realizar es una de las claves, ¿vale?, una de las variables en este proceso. Por otro lado están los niveles de servicio, ¿vale? Si no sabemos lo que el usuario espera, pues es muy difícil dimensionar una infraestructura que le da el servicio adecuado, ¿vale? Por otro lado están los presupuestos, el dinero disponible para hacer las inversiones en los equipos que necesito para soportar esa demanda ofreciendo esos niveles de servicio. Y hay una que yo considero también importante, aunque muchas veces no se incluye la diapositiva, ¿no?, que es la tolerancia al riesgo, ¿vale? Muchas empresas dicen, a mí me da igual, ¿vale?, cuánto haya que invertir o si tengo sobredimensionamiento de mis equipos, porque la posible pérdida del no dimensionarlos adecuadamente va a ser mucho más grande que si pongo más dinero en la mesa, ¿vale? ¿Cuánto estoy dispuesto a tolerar, ¿vale?, ajustar esos equipos para sacar el mayor provecho de ellos, ¿vale? Y luego están las famosas balanzas de oferta y demanda, de gasto y de la calidad del servicio, etcétera, ¿vale? Y hay que acordarse de que esta infraestructura y que estos niveles de servicio y que esta demanda va a cambiar constantemente, por lo que hay que asegurarse que esa infraestructura pues se actualiza adecuadamente según las necesidades del negocio vayan cambiando, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el proceso en sí, ¿vale? Ya sabemos los objetivos, ¿vale?, que estamos intentando dimensionar un equipo. Ahora lo que necesitamos de alguna forma es obtener una serie de datos, ¿vale?, del proceso. Entonces empezamos midiendo el número, el volumen de entrada. Tenemos que medir el consumo que cada uno de esos trabajos que están entrando en los sistemas, qué utilización de los recursos se está haciendo, cuántas operaciones a disco, qué consumo de memoria, cuántos ciclos de CPU necesita para hacer su trabajo, qué relación hay entre las diferentes variables, ¿vale? Esa medición es algo que se tiene que hacer continuamente de todos los servidores que influyen en los servicios que queremos proporcionar al usuario final, ¿vale? Todos esos datos son medidos, son analizados, se guardan en la famosa base de datos de capacidad para luego ser analizados, ¿vale? Ese análisis tiene que ser lo más automatizado posible, ¿vale? Y ahí donde lo que estamos viendo es fluctuaciones, estamos viendo, asegurándonos de que los recursos no están aumentando desproporcionalmente, de que no se quedan algunas máquinas infrautilizadas y otras a punto de llegar al máximo de su capacidad, ¿vale?
Todo eso luego va en una serie de informes para que los que lo consumen entiendan exactamente qué es lo que está pasando en mi instalación, qué número de servidores están llegando a su límite, si debo o no añadir más capacidad para evitar una posible degradación del tiempo de respuesta. Y luego tenemos que mantener una previsión futura para decir, bueno, sabemos de que va a haber una campaña de Navidad, sabemos que dentro de 6 meses va a entrar una nueva aplicación, de que va a haber una nueva versión, una versión que va a añadir más consumo, ¿vale? Entonces tenemos que de alguna forma predecir lo que puede pasar en ese futuro próximo, ¿vale? Para poder adelantar la adquisición de equipos, añadir la capacidad necesaria para que no tengamos problemas a la hora de no cumplir con los niveles de servicio, ¿vale? Entonces todo este proceso se alimenta y se establece, se añade datos, etcétera, dentro de lo que es la base de datos de capacidad, por un lado. Por otro lado está la base de datos de configuración, que es la que de alguna forma relaciona el consumo y el trabajo que se está haciendo en los diferentes servidores, lo relaciona con el servicio que esos servidores están soportando, ¿vale? Entonces, esa es muy importante a la hora de comunicarnos con el negocio, porque cuando nos comunicamos con el negocio no le vamos a hablar necesariamente de que la utilización del servidor 24 está al 50% y que mañana va a estar al 70%. Ellos no entienden eso. Ellos al final entienden si van a poder o no realizar una serie de campañas para atraer nuevos clientes que vayan a adquirir más X. ¿Vale? Eso es lo que necesitan saber. Entonces esa comunicación tiene que ser en base a esa relación que nos permite saber de cuando hablan un servicio, ver todos los servidores que están y todas las aplicaciones que se están utilizando para poder efectuar ese servicio, ¿vale? Y eso está todo relacionado, esas relaciones existen en la CMDB. Por el otro lado están los productos que nos ayudan a gestionar el proceso, las personas involucradas, los procesos en sí, porque luego al final la gestión de la capacidad se alimenta a otra serie de procesos dentro de ITIL, ¿vale? Por un lado está la gestión de configuraciones. Sería estupendo si antes de efectuar un cambio, de ampliar algo, pues preguntan a la gente de gestión de la capacidad: oye, ¿qué beneficios tendríamos si ampliamos de 2 CPUs a 4? Bueno, eso es algo que podemos de alguna forma mirar las alternativas y saber si esa es la alternativa más adecuada, menos costosa. Gestión de incidencias, si ha pasado algo y podemos analizar que en la base de datos pues parece ser que cuando llega la utilización al 80% en este servidor vemos de que hay una serie de incidencias, gestionarlo más profundamente con los problemas, porque tenemos muchísimos datos que va a facilitar ese proceso, ¿vale? La gestión financiera, la gestión de la continuidad, ¿vale? La gestión financiera es clave. Ellos necesitan saber qué necesitan poner en el presupuesto del año entrante, cuánto les va a costar las campañas, los proyectos que van a entrar y qué efecto va a tener eso en el equipamiento que hoy día se tiene y cómo va a variar en un futuro, ¿vale? Gestión de niveles de servicio es clave en esto. ¿Cómo nos podemos comprometer con un usuario final, con un cliente final, para un cierto objetivo, si no sabemos si tenemos el dinero o si tenemos la capacidad necesaria para proporcionar eso que él cree que quiere? Hay que ver eso con mucho más detalle, porque es muy difícil dimensionar algo cuando no sabes exactamente lo que se espera de él. Gestión de la disponibilidad, gestión de cambios, etcétera, ¿vale? O sea que son procesos que muchas veces lo vemos aislados, aunque todas las relaciones están incluidas en los libros de ITIL, pero muchas veces no se realizan. No solo se enfoca uno en gestión de la capacidad y, bueno, si puedo, hablaré con el gestión de la demanda, a ver si hay suerte y me escucha. En los niveles de servicio ellos van a por su lado. Bueno, lo importante es eso, verlo como un conjunto de disciplinas que se relacionan y que se nutren de entre ellas. Actividades fundamentales en las que participa gestión de la capacidad. Bueno, una que es clave hoy día, parece ser que todo el mundo está en el tren de la consolidación y virtualización. Yo creo que prácticamente todas las empresas tienen algún tipo de proyecto relacionado con ese tema. Virtualizar es una forma de consolidar, de reducir el número de servidores, que va a disminuir al final los gastos de licencia, etcétera. Planificación de contingencias y simulación de fallos. Este es un tema que pocas empresas en verdad están usando esta disciplina, pero es bastante interesante. Imaginaros que quiero crear un centro de respaldo
En muchos casos, lo más fácil es decir, vale, el centro de respaldo va a tener la misma capacidad que el centro de producción actual, ¿vale? Eso es lo sencillo. ¿Es lo correcto? ¿Hay una forma menos costosa de hacerla? Pues sí, porque muchas de las cosas que están, muchos de los servicios que están ofreciéndose en producción, pues no necesariamente son tan críticos de poner en un centro de respaldo. Entonces, podemos hacer el centro de respaldo un poquito más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Pues depende de los niveles de servicio acordados que tienes que cumplir, ¿vale? Dimensionamiento del hardware en base a necesidades futuras y cumplimiento del nivel de servicio. Eso es clásicamente lo que hace la gestión de la capacidad. Facilitar datos para la preparación de presupuestos. Al menos que podamos darle a la gente financiera cuáles son las alternativas, qué vamos a hacer con los equipos cara al futuro, pues es muy difícil poner un valor que ellos luego puedan incluir en sus presupuestos. O sea, eso es, yo creo que bastante obvio. Optimizaciones de los niveles de servicio. Muchas veces pues hay que afinar, hay que ver cómo mejor cumplir con la normativa y cómo mejorar la calidad del servicio que el cliente tiene. Si alguien accede a la web y hoy día tarda 4 segundos y uno de los objetivos para el año entrante es que esa calidad mejore porque ha salido otro competidor que tiene un site más potente, más flexible y tenemos que competir con ello, pues es algo importante. Yo me acuerdo de un banco en Estados Unidos que garantizaba un tiempo de respuesta de acceso a cierto tipo de secuencia del portal, ¿vale? Para ejecutar unas transacciones financieras. Decían, pues la transacción financiera de compra y venta de acciones a través de la web se va a realizar en menos de 7 segundos, ¿vale? Y decías, vale, ¿cómo pueden garantizar ellos ese tiempo de respuesta? Deben tener un maquinón tremendo, ¿no? Lo que hicieron fueron un análisis, estuvieron simulando diferentes volúmenes de entrada de negocio y sobre eso dimensionaron un equipo que iba a poder ofrecer ese tiempo de respuesta. También dijeron, para hacer la puntilla de marketing, si tardamos más de 7 segundos, no os cuesta nada esa ejecución de la compra y venta de acciones. ¿Qué pasó? Que hubo tanta demanda, porque dijeron, hombre, si tardan 7 segundos, la competencia tarda mucho más, pues voy a empezar a hacerlo a través de vosotros. Menos mal que habían hecho ese estudio preliminar y pudieron absorber la demanda que inicialmente no esperaban, ¿vale? Pero bueno, que es un arma competitiva en ese caso. Investigación de problemas de rendimiento y análisis de cuello de botella. Muchas veces oímos que ciertos usuarios se quejan. El tiempo de respuesta ayer fue horrible. Bueno, horrible, vamos a determinar exactamente qué es horrible, a quién ha afectado, para qué aplicaciones, qué nivel de servicio estabas esperando, en qué franja horaria, ¿vale? Y entonces, utilizando los datos que hemos estado recopilando de los diferentes servidores constantemente, pues podemos ver, pues sí, el problema fue de red, o no, el problema fue que hubo mucho tráfico de entrada a la vez y no hemos podido absorber porque no habíamos planificado que todo el mundo entrase a la vez, ¿vale? Es como cuando vas en las autopistas hoy día, ¿vale? Tienes 4 carriles, dices, esto es fabuloso, hasta que te encuentras a las 8 de la mañana que todo el mundo ha ido a la misma vez que tú y dices, pero esto es un colapso, ¿por qué no han puesto aquí 18 vías en vez de solo 4? Pero claro, no puedes tener ese presupuesto para añadir 18 vías y evitar todo la demora, ¿vale? Ayudar a dimensionar las aplicaciones. Muchas veces sabemos que van a entrar ciertas versiones de aplicaciones o van a entrar una aplicación nueva, pero no nos saben decir exactamente qué va a consumir cuando en vez de hacer las pruebas en una maquinita de tamaño X, se pone un maquinón de tamaño 5X con mucha más disco, etcétera, ¿vale? Entonces, el poder ayudarles a que te indiquen el impacto que va a tener esa aplicación con muchísimos más usuarios a la hora de pasar de desarrollo a producción es algo sumamente importante para el negocio, ¿vale? Entonces aquí es donde se hacen las pruebas de estrés, etcétera. Y luego análisis, algo nuevo que en el mundo mainframe, que son las máquinas grandotas de IBM, ¿vale? Análisis y recuperación de gastos. Este es un tema últimamente que se está tratando bastante en muchas empresas. El problema surge de la siguiente forma: el usuario generalmente pide, pero como no se le repercute el gasto de la infraestructura adecuada que él pide, pues él pide y pide y pide. Yo quiero un nivel de servicio de 2 segundos. ¿Vale? Pero es que para 2 segundos tengo que poner un maquinón 3 veces más caro que en verdad lo que necesitaría si solo pidieses un nivel de servicio de 2,5.
¿vale? Entonces lo que se está haciendo hoy día es, se está planteando esto, que los gastos que se incurren con esas máquinas, con esa infraestructura, hay que repartirlos a las unidades de negocio que usan infraestructura, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo pedir cuando sabes por detrás que te va a llegar una factura, porque si no usas ese equipo de la forma que tú ibas a decir, habías indicado inicialmente que ibas a usarlo, pues de repente te ves una factura de, bueno, ¿y para qué necesitamos tanta máquina? ¿Vale? O sea que se está utilizando más como una forma de adaptar la demanda, la petición de equipamiento, es decir, dejar de pedir, muchas veces incluso te dicen, voy a hacer un proyecto, ya tengo la inversión necesaria, que hay un presupuesto que viene con este proyecto para comprar una máquina de este tamaño y la quiero usar yo solo, porque yo soy el que la pago. No, ese es un activo corporativo y nosotros indicamos exactamente dónde va a correr tu aplicación, porque puede que haya otra máquina que tenga capacidad suficiente, que no va a costarnos nada más y tu aplicación va a correr estupendamente. O sea que es un poco cambiar la forma que se posiciona el departamento de IT cara a los usuarios finales. A nivel de beneficios, pues como podéis ver aquí se alinean bastante bien con lo que los directivos de IT esperaban de las inversiones que tenían que hacer. Por un lado, mejorar la calidad del servicio, porque ahora vamos a poder medir más exactamente, podemos hacer un análisis más exhaustivo de lo que va a pasar cuando aumente la demanda, cuando hagamos cambio en las configuraciones, etcétera, ¿vale? Ser más eficiente y eficaz, aumentar la productividad, reducir el riesgo, porque ahora tenemos una forma mucho más analítica de indicar lo que se necesita y saber que si hay un volumen mayor que eso, pues va a haber una penalización, etcétera. Evitar sorpresas. Yo creo que como todos los gestores, nadie quiere ser sorprendido de que no cumplimos con los objetivos que habíamos indicado inicialmente, porque ahora vamos a poder medir y llevar un control más exhaustivo de los recursos. Y planificar con confianza, porque vamos a tener un proceso de gestión. Entonces, teniendo tantos beneficios, toda una joya de disciplina, ¿vale? ¿Por qué no está implantada en las empresas? Un poco que esa es un poco la problemática. Antes, durante la comida, estamos hablando de que muchas empresas medianas y pequeñas lo están haciendo, a lo mejor no lo están haciendo de una forma tan exhaustiva, o no le llaman gestión de la capacidad, y le llaman planificación o arquitectura, pero la realidad es que no hay un proceso, de la forma que ITIL llama los procesos, un proceso bien articulado, con un gestor de la capacidad, que se comunica con la parte del negocio. Eso es lo que falta, ¿vale? Faltan las herramientas que están implantadas, se utilizan hojas de cálculo cuando se pueden, ¿vale? Lo que se tiene que hacer de alguna forma es aprovechar para obtener ese tipo de beneficios, pues tienes que tener un proceso bien implantado. Porque ese proceso al final, cuando está bien implantado, vamos a poder usarlo en empezar a iniciar una serie de estrategias para no solo recortar los gastos, sino para mejorar el control de nuestros recursos, hacernos mucho más eficientes y eficaces a la hora de promover las iniciativas corporativas que queremos, ¿vale? Una de ellas es el consolidar, virtualizar, o como yo digo, apagar servidores. Esto, digo lo de apagar servidores porque esto un CEO lo comentó en una reunión que yo fui, que en su empresa, que dijo un día, pues voy a ver qué pasa si apago apagó un servidor que él decía que era de producción, ¿vale? Dice que nadie se quejó hasta 2 días después. Dice, bueno, pues aquí qué pasa, ¿vale? Si nadie se queja de que ha apagado un servidor de producción, ¿qué es lo que estaba haciendo este servidor, no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues analizar, ver qué servidores están infrautilizados, ver los que están llegando a su máximo y tienen que ampliar, etcétera, ¿vale? Lo que nos tiene que dar es una idea de dónde empezar a reducir el gran número de servidores que hoy día, que según los diferentes analistas en el mundo distribuido, están hablando de que la utilización media de un servidor Unix Windows ronda entre un 10 y un 15%. ¿Vale? Intenta venderle eso a un financiero de que va a comprar una máquina de 1 millón de euros que va a estar utilizada solo un 15%, ya verá lo que te dice. ¿Vale?
Digamos, ese es un recurso corporativo, ¿me vas a decir tú de que no puedes sacar más provecho de ese recurso? Haz algo con él, ¿vale? De hecho, hay muchas de las, últimamente, que es curioso este año, donde todo el mundo está mirando con mucho más detalle los gastos, hay muchas de las asesorías que se están haciendo actualmente provienen de los departamentos financieros. Dice, mira, los de IT me han vendido la moto, ya estoy harto de seguir comprando recursos, quiero analizar de una forma independiente que me digáis qué hay. En realidad, estoy dispuesto a pagar dinero, estoy dispuesto a invertir para recortar gastos y hacer una serie de reducción de equipos, porque al final vas a pagar menos porque tienes menos que gestionar, vas a pagar menos en gastos de licencia porque tienes menos CPUs que pagar, etcétera. Aplazar las adquisiciones, ¿vale? Ya hemos dicho, no solo eliminar equipo, pero si tenemos que en verdad añadir capacidad, comprar algo nuevo, pues queremos hacerlo lo más tarde posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que encontrar huecos. ¿Qué significa eso? Pues si tengo este servidor que está al 15%, ¿qué más puedo meter ahí sin que impacte lo que hay y que cuando lo que meta nuevo va a seguir cumpliendo lo que se espera de ese servicio? ¿Vale? Saber cuándo se necesita. Si yo sé que esta aplicación nueva o que esta nueva pues no sé, tecnología va a entrar dentro de 3 meses o 6 meses, pues ya sé el tiempo necesario que voy a tener que esperar hasta que llegue esa nueva demanda, ¿vale? Entonces el saber cuándo entra algo es sumamente importante, saber cuándo sale algo, que muchas veces no sale, pero hay que saber también cuando una aplicación se ha hecho obsoleta y que va a quitarse de ahí, ¿vale? Luego hay una serie de actividades de afinamiento, de balanceo, de este servidor tiene mucha carga, voy a quitarle parte de la actividad, voy a moverle ese servidor, etcétera, ¿vale? Otra estrategia es, bueno, más que estrategia es asegurarnos de que estamos comprando lo que necesitamos. Muchas veces nos cerramos los ojos a veces y decimos, bueno, la gente se queja, el tiempo de respuesta es malo, voy a añadir 2 CPUs más. Bueno, ¿y por qué no 4 o 0? ¿O por qué no añades más memoria? ¿O por qué no añades más canales? ¿O por qué no añades más discos? ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder tomar ese tipo de decisión? Pues necesitas tener los datos. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Es de disco, es de memoria, es de CPU? Y sobre eso, pues hacer una serie de planteamientos, ¿vale? Y a lo mejor las 2 CPU son lo adecuado, pero por lo menos tienes que hacer ese análisis previo que te permita defender la posición tuya. Emplear recursos más baratos, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Vale? En el mundo mainframe, para los que conocéis ese mundillo, IBM sacó hace poco una serie de procesadores, de CPUs, que solo pueden ejecutar cierto tipo de tarea, ¿vale? Se llaman ZIPs y ZAPs. Los ZAPs son los que ejecutan programas Java y los ZIPs son los que ejecutan otro tipo de tarea especializada. También tienen otros procesadores dedicados para ejecutar Linux en el mainframe de una forma mucho más barata. Entonces, estos son procesadores muy potentes, CPUs muy potentes, y pagas solo una vez. Los compras, pero tanto IBM como los otros fabricantes de software no te cobran, no incluyen esas CPUs, esos procesadores a la hora de cobrarte por el software que estás usando en ese equipo. Entonces, si tienes, por ejemplo, 10 procesadores genéricos y luego pones 4 ZIPs o ZAPs, pues solo te cobran por los 10, ¿vale? No sabéis, la última tendencia es que prácticamente todos los fabricantes de software te cobran las licencias de uso, los Oracle, los BMC, los CAs, en base al número de procesadores que hay en esa máquina, ¿vale? Entonces, si de alguna forma me contabilizáis menos procesadores, porque tengo aquí unos que son medio gratis, pues estupendamente. Tengo la capacidad disponible, pero no me cobráis por ellos, ¿vale? Otra forma de emplear recursos más baratos es pasar, por ejemplo, carga de mainframe, a lo mejor al distribuido, o de un Solaris a un Windows, si es capaz de hacerlo. También hay que mirar las aplicaciones por detrás si son capaces de usar esa plataforma. Considerar CPUs en esta categoría se llama Capacity on Demand. Es decir, que aunque cuando compro la máquina hay 16 CPUs,
A lo mejor le digo al fabricante, mete 4 más, por si las necesito en un futuro. Y las voy a activar, no al principio, pero las voy a activar en el mes de noviembre, porque ahí es cuando va a entrar la nueva aplicación, o voy a tener la carga de Navidad y luego las voy a quitar. Reducir el consumo, optimizando las aplicaciones, los procesos, versiones que consuman menos. Y finalmente, algo que muchas veces no nos acordamos. ¿Por qué no renegociar los SLAs? ¿Por qué tenemos que seguir soltando dinero para mantener a los usuarios contentos cuando a mí me están quitando máquina? Pues mira, yo voy al usuario final y le digo, no te puedo ya dar los 2 segundos que me habías pedido porque el financiero me acaba de quitar el dinero para otro proyecto más importante. ¿Por qué no hacer esto? ¿Vale? Entonces, para poder usar o sacar provecho de todas esas estrategias, se necesita una serie de claves, ¿no? De cosas claves. El detalle de la demanda, cuanto más detalle mejor. Van a venir el año que viene, vamos a tener un aumento de un 20% y más o menos un 20%. Y luego es un 60% y viene todo de golpe. ¿Vale? Una definición clara de los objetivos, de las expectativas del usuario final. Si no sabemos, como hemos dicho antes, qué es lo que espera, pues no sé qué darte. ¿Vale? ¿Qué presupuesto hay disponible? ¿Dónde tengo los huecos que puedo aprovechar? Una CDB con los datos bien alimentados que nos permitan hacer ese tipo de análisis. Informes que presenten la situación actual, la situación futura y que permita ver desviaciones. Una herramienta un poco más potente que Excel para hacer simulaciones futuras, es decir, si en vez de 2 CPUs le pongo 4, añado 2 GB de memoria, ¿qué va a pasar? Y luego los procesos y organización que nos soporten. ¿Vale? Muchas veces queremos hacer, establecer una disciplina correctamente, pero vemos que no hay el soporte adecuado de mi jefe, del grupo de allí que no me quiere hablar, lo de la demanda no me da los datos que quiero. ¿Vale? Entonces, si vemos el comportamiento de los sistemas de una forma bastante sencilla de explicar, pues ese basado en base a un cierto tamaño de máquina, ¿vale? Con su memoria, sus discos, etcétera. Pues hay un trabajo entrante, un trabajo que tiene una distribución hora por hora, al final de mes hay más trabajo que durante mediado de mes para ciertas aplicaciones, ¿vale? Un trabajo que está entrando, que tiene una composición, cada una de esas transacciones requiere un consumo de recursos, tanto de CPU, de memoria, etcétera, ¿vale? Y esas máquinas, una vez con este trabajo entrante, pues las máquinas y los recursos se están usando, están consumiendo, memoria, CPU, etcétera. Esa es la utilización que todos medimos. Otra parte de lo que nos proporciona esas máquinas es una calidad de servicio, un tiempo de respuesta para cada una de las transacciones que están entrando, ¿vale? O sea que tenemos 2 valores, uno que es consumo de recursos, utilización de los recursos, y por otro lado tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, está claro que este tiempo de respuesta, estos niveles de servicio que el usuario final quiere, ¿vale? Está fundamentalmente determinado por la distribución del trabajo entrante, ¿vale? Y de la configuración de este sistema, ¿vale? Al final, eso es lo que estamos viendo, es una ecuación, o hay muchas ecuaciones de teoría de cola que te determinan esto. Así que es de suma importancia saber la distribución entrante y la calidad de ese servicio que espera el usuario, ¿vale? Entonces, hablando un poco de gestión de la demanda, ¿vale? Para muchos, ¿qué gestión de la demanda? Pues no solo es el influenciar la distribución de la demanda para que no todo el mundo llegue a la vez, porque es mucho más sencillo decir, oye, vosotros solo podéis entrar de 9 a 10, aquel grupo de 10 a 11, entonces es muy sencillo tener menos recursos necesarios porque sabemos exactamente lo que necesita cada uno de ellos y cuándo va a entrar. Pero es saber qué va a entrar, cuándo va a entrar, qué composición tiene, porque no es lo mismo que entre una transacción pequeña porque accede a una página que no tiene muchos datos que una transacción que es mucho más pesada, ¿vale? Entonces necesitamos saber toda esa distribución de la demanda. Necesitamos saber, tiene varias vertientes como es el volumen. Volumen, cuántos datos por hora va a entrar durante cada mes, si es posible. La distribución y el perfil de consumo. Los proyectos y servicios tienen que tener una prioridades también, porque no es si tengo que decirle, vamos a usar este servidor,
pero tu trabajo es más importante que el trabajo de este, pues a veces eso influye a la hora de determinar cuánto se necesita. Así que cuanto mejor se conozca la composición de la demanda, pues mejores decisiones se pueden tomar a la hora de generar la arquitectura, ¿vale? Entonces, solo para que os deis una idea, imaginaros que tenemos dos aplicaciones que una de ellas está corriendo ya, sabemos que tiene una cierta media de consumo, un cierto pico de consumo, y nos dicen, imaginaros que nos dijesen lo siguiente: dentro de 3 meses va a entrar una aplicación nueva cuyas características son que va a consumir en pico un 27% de recursos, de CPU, ¿vale? No nos dice nada más. Imaginaros que no nos dan esta distribución, solo nos dan el máximo, ¿vale? Entonces yo, poniéndome gorro de capacidad, digo, bueno, sé que ahora tengo una aplicación corriendo cuyo pico es el 32%, me dicen que va a entrar una aplicación nueva cuyo pico es el 27%, pues voy a curarme, voy a añadir mi colchoncito y voy a crear un sistema que sea capaz de tener un 59% de pico, ¿vale? ¿Es eso lo adecuado? No, lo adecuado es esto. Es, si supiésemos exactamente la distribución correcta de la demanda, pues podríamos ver que los picos de uno coinciden con los valles del otro y al final tener una máquina con un dimensionamiento menor que si lo hubiésemos hecho de la forma tradicional. Y digo tradicional porque generalmente se mantiene medias y picos, pero no se dice a qué hora surgen los picos, ¿vale? O sea que es importante el entender esto, y creo que Alarico lo va a hablar en su charla también. También es importante el entender, cuando ellos hablan de que el año que viene vamos a crecer, no sé, en pólizas o en sistemas que tenemos que enviar, etcétera, un 20%, y bueno, ¿qué significa que las pólizas vayan a crecer un 20%? ¿Cómo se traduce eso a las cosas que yo puedo medir de los recursos? ¿Vale? Una póliza a lo mejor indica de que son 5 transacciones aquí, 3 peticiones a aquel servidor. Eso lo necesito entender. Y necesito entender el comportamiento de ese volumen que habla el negocio con el comportamiento de las cosas que yo entiendo como informático que puedo medir en los sistemas, ¿vale? Hemos hablado de la demanda, hemos hablado también de la necesidad de conocer lo que el usuario final quiere en base a lo que se nos pide. Entonces, un poquito sobre los SLAs. La gran mayoría de las empresas hoy día no hay SLAs para todo. Hay en algunos casos, en algunas aplicaciones críticas sí que las hay, pero para todo no lo hay. Esta aplicación disponible el 99,99999%, pero se olvidan de la otra parte, que es la parte de rendimiento. Porque al final estamos hablando de tiempo de respuesta, no solo de disponibilidad. Y esa es la parte que es muy difícil traducir o presentar, ¿vale? Por ejemplo, el 95% de las transacciones deben cumplir este objetivo de tiempo de respuesta de lunes a viernes. Eso es lo que hay que añadir para que nos permita a la hora de dimensionar un equipo algo que nosotros podamos entender, ¿vale? Entonces es necesario, pues esto, sirve como una herramienta de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si los SLA no están bien definidos, es muy difícil, ¿vale?, el poder crear un equipo adecuadamente. Y cuando hablamos de SLAs, también hay que mirar esto. ¿Y cómo medimos el SLA? ¿Qué herramienta? Hay un montón de componentes del tiempo de respuesta. Partes en la web, parte ya una vez que entra en la intranet, una vez que llega al servidor de frontend, el de aplicaciones, el de base de datos. ¿Qué medimos como el tiempo de respuesta que vamos a comunicar y que vamos a hacer un seguimiento con el usuario final? ¿Vale? O sea que todo eso es muy importante. El cómo lo medimos y el qué medimos. ¿Vale? Si no tienes una base de datos de capacidad, por supuesto, todo lo que hemos estado diciendo, pues es prácticamente imposible en llevar una gestión activa de lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces hay que saber pues la evolución de la demanda, el saber el consumo de los recursos, el saber cuánto consumen cada una de las transacciones, el poder representarlo de una forma que me permita entender el gran volumen de datos que voy a tener, ¿vale? Aquí de una forma sencilla, veo en forma de calendario, veo los picos, las 24 horas, el 100% de los servidores que componen un aplicativo, ¿vale?, o un servicio. Entonces, pues bueno, así lo entiendo. Si intento ver esta información en Excel o en formato tabla, es imposible,
¿vale? Porque no puedo ver gráficamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, nos ayuda a diagnosticar los problemas cuando los tenemos, etcétera. Oye, ¿qué tal voy de tiempo? No me quiero liar mucho, ¿vale? Entonces, al menos que tengas una herramienta que te permita a comunicarte con el usuario final, ¿vale? Pues no voy a poder ver exactamente lo que necesito hacer. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una base de datos, usamos Excel y hacemos una extrapolación en base del pasado y decimos cuando esta línea cruce el 80% de utilización es cuando vamos a ampliar la máquina. Pero aquí, ¿dónde está representado lo que al usuario le interesa? ¿Vosotros creéis que le interesa al usuario que la máquina esté al 80% o al 20%? No. Él lo que quiere ver es si se cumple o no se cumple su nivel de servicio acordado, ¿vale? Entonces, para ese tipo de análisis hay que hacer una simulación, ¿vale? Ninguna tendencia te puede decir, si añado o quito memoria y añado y quito CPUs y añado un procesador más potente, ¿qué va a pasar al tiempo de respuesta? Eso, las líneas de extrapolación no te ayudan, porque en el pasado no tenías esa configuración que estás intentando proyectar hacia el futuro. Por eso necesitas algo más potente, algo que te permita ver y entender la problemática que el usuario quiere usar. Entonces, como un caso real de ahorro, esto fue algo donde la compañía estaba preparando los presupuestos del año entrante y habían proyectado un presupuesto para el año que viene, que tenían que activar pues 12 CPUs que tenían que pasar añadir 6 CPUs a cada una de las 2 máquinas de producción que tenían, que eran 2 servidores de aplicación corriendo bikes, ¿vale? Y eso les iba a costar, y ya lo tenían en presupuesto, les iba a costar casi 500.000 euros, ¿vale? El añadir esas 12 CPUs entre los gastos esto era puramente hardware, ¿vale? Se hizo un análisis más detallado, se vio exactamente en preproducción cuánto consumía la aplicación nueva que iba a entrar, se extrapoló a producción, se vio cuántos usuarios iban a entrar, se gestionó la demanda y vieron que en vez de 12 CPUs, que en verdad solo necesitaban 8, 4 más en cada una de las máquinas actuales. Eso representaba, el ahorro entre la diferencia. Solo este ejercicio, ¿vale? Para que deis una idea del volumen que estamos hablando, solo este ejercicio le resultaba en un ahorro de 162.000 euros, ¿vale? Cuando uno empieza a ver este tipo de ahorro es cuando ya los financieros empiezan a mirarlo más claramente. Oye, ¿por qué no lo hacemos para más proyectos? ¿Vale? A eso habría que luego añadir pues los gastos adicionales en licencias que suponían las 4 CPUs adicionales que nos hemos quitado, ¿vale? Y vamos por último, ya a tocar la parte de consolidación, porque es un tema importante, donde vemos un proceso de mejora continua, porque no se virtualiza todo a la vez, no se consolida todo a la vez, se empieza por diferentes granjas de servidores, por diferentes aplicaciones, ahora hago correo, mañana hago base de datos, ¿vale? Entonces, hay que empezar estableciendo los objetivos, pues quiero reducir el año entrante, quiero que tengamos 10% menos de servidores que tenemos ahora, por ejemplo. Recoger los datos en todas las máquinas involucradas, identificar los candidatos, a lo mejor esta máquina es el backup de esta otra máquina y no puedo conciliar las dos, tengo que tenerlas separadas, o esta es la máquina que está en esta ubicación y vamos a dejar que esa ubicación de momento no vayamos a hacer nada, ¿vale? Hay que luego evaluar los diferentes crecimientos esperados, hay que luego determinar, con base a todo eso, una nueva configuración que nos permita seguir manteniendo el nivel de servicio acordado con menos servidores. Establecer planes de contingencia por si algo falta, realizar y evaluar el comportamiento como un ciclo entero, ¿vale? Como se había empezado a decir, hoy día, según los analistas, pues las máquinas están 10-15% como media, ¿vale? De hecho, estos son datos reales de un cliente donde hicimos un estudio, donde ellos decían, pues sí, sabemos de que tenemos máquinas infrautilizadas. Aquí está la prueba, de 127 sistemas, ¿vale? El 90 de ellos están en esta franja de uso. Esto es como pico, casi pico, estamos hablando del percentil 95. ¿Vale? Durante toda una semana que medimos los datos, lo pusimos a modo histograma y pusimos cuántas máquinas, el percentil 95 está entre 0 y el 10% de utilización, ¿vale? Y vimos de que en este percentil había prácticamente la totalidad de las máquinas. Dice, bueno, no solo es 10-15%, estamos hablando de una bestialidad, ¿vale? Entonces aquí pongo como nota, ¿creéis
¿vale? Que en este caso, si reducimos el número de servidores que prácticamente no están haciendo nada, ¿crees que los usuarios finales se van a quejar? Probablemente ni se enteran. Está sobredimensionada. Conocemos eso, pues hacemos un planteamiento, hacemos una serie de simulaciones, hacemos optimización de recursos y en este caso hemos visto de que de 127 podemos pasar a 7 manteniendo un equilibrio entre las diferentes nuevas máquinas, ¿vale? Para que ninguna de ellas sobrepase no solo una media, sino que un pico no exceda más del 70%, ¿vale? Entonces hemos pasado de tener las máquinas de media de un 3% a las nuevas máquinas, 7 máquinas que estén un 34% de media, con unos picos que no lleguen más de 60%. ¿Vale? Esto es lo que nos permite el análisis. Entonces imaginaros pasar de 127 máquinas físicas que tenemos que gestionar a 7. Una reducción importante. ¿Vale? Para hacer eso, ¿qué hemos hecho? Pues hemos analizado los datos, hemos hecho una serie de combinaciones de esta máquina con esta máquina, su comportamiento, ver dónde llega, y sobre eso hemos hecho una distribución. Y esa distribución nos ha permitido decir, pues sí, si ponemos todas estas máquinas juntas, pues vamos a cumplir con los objetivos marcados. ¿Vale? Y ya está, a modo de resumen, para pasarle ahora a la parte práctica de Alarico, pues eso, ver cómo podemos usar esta disciplina no solo para potenciar los ahorros, sino para hacer las cosas de una forma más eficiente, ¿vale? Tener una definición clara de los niveles de servicio. Si no empezamos por ahí, es muy difícil de mencionar algo adecuadamente. Tener una visión correcta de la carga de trabajo, de sus ciclos, de sus desviaciones, ¿vale? Porque eso nos va a permitir saber cuándo tenemos que añadir capacidad y dónde. Gestionar adecuadamente la demanda, ¿vale? Hablar con el usuario final, entender qué planes de acción van a añadir, entender exactamente la relación entre lo que ellos hablan, ¿vale? Y nuestras métricas internas, ser consciente de las restricciones presupuestarias, saber qué dinero hay disponible, saber qué prioridades del negocio para qué aplicaciones son las críticas y, por supuesto, contar con los procesos y herramientas adecuadas para poder hacerlo. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí he hecho la parte de teoría. Espero que esto sirva como base para la siguiente parte. Si queréis dejamos las preguntas para el final, al menos que queráis hacer alguna pregunta ahora, como queráis. O si no, se lo paso a Alarico y luego hacemos las preguntas juntos.